Muy buenos días. El aula abierta al ciudadano de la Fundación Sociedad Amigos de Barquisimeto siente gran satisfacción al compartir con todos ustedes el tema sobre los derechos humanos. Este es un tema muy antiguo y a la vez vigente, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Los derechos humanos le permiten al hombre o le garantizan al hombre las condiciones indispensables para una vida digna en un entorno de libertad, justicia y paz. Este es precisamente el tema de hoy. Derechos humanos, libertad, justicia y paz a cargo de dos destacados profesionales de la ciudad, profesores universitarios en su inagotable misión de educar y formar. Ellos son los doctores Marco Tulio Mendoza, médico psiquiatra, y Nelly Cuenca de Ramírez, abogada. Para Héctor y para mí, en nuestra condición de directores del aula abierta al ciudadano, nos hace sentir gran placer y gran honor contar con estos dos destacados profesionales que van a disertar sobre los derechos humanos hoy y contar con todos ustedes como participantes del aula abierta al ciudadano. Esperamos que todos ustedes participen y contribuyan en este interesante tema. Bienvenidos todos al aula abierta al ciudadano. Hoy, 11 de octubre del 2020, preludio a un 12 de octubre llamado el Día de la Raza o el Día de los Encuentros de los Mundos. Nos estamos reunidos en el aula abierta al ciudadano no para tocar un tema, sino tocar el tema fundamental de la existencia de los hombres sobre la faz de la tierra, el tema de los derechos humanos. Si no fuera por ese proceso civilizatorio que implica la construcción de normas y procedimientos de respeto al otro, de trabajo con el otro, de la construcción con el otro para convivir y vivir, no existiríamos como pueblo organizado y mucho menos existiríamos como civilización. Los derechos humanos que se han ido ganando a lo largo del tiempo, que han estado atropellados en todas las épocas pasadas, evidentemente hoy constituyen un hito fundamental para entender la civilización actual. En el estado Lara, el atropello masivo de los derechos humanos se vivió en las últimas décadas de forma muy particular. En el 2017 vivimos la tragedia de la muerte de 22 jóvenes adultos mayores que cayeron luchando, buscando una libertad para la nación y cayeron y derramaron su sangre en función de una esperanza. Este elemento, aunque muy doloroso en la memoria de cualquier ser humano, debe estar permanentemente presente en la conciencia de todos, porque su sangre que hoy todavía camina por las calles de la injusticia no ha sido redimida, no ha sido convalidada con la justicia. Para presentar un resumen de lo que fue esa tragedia que
que aconteció en el 2017. El equipo multidisciplinario organizó una película y elaboró un libro que está a disposición en forma electrónica y que invitamos a que cada uno de ustedes de vez en cuando lo reviva, lo retome, para afianzar más la comprensión fundamental de lo que significa los derechos humanos en Lara y en el mundo. Participé en el libro que hoy se presenta porque creo que Cepas Lara es una experiencia valiosa y significativa en esta política árida y accidentada que es la política venezolana. La convivencia civil se basa en el respeto a los derechos de todos, en el cumplimiento de nuestros deberes cívicos y en la colaboración que cada uno de nosotros debe hacer en la procura del bien común. La convivencia es un reconocimiento, una reconciliación con la diferencia. No porque la diferencia deje de existir o porque está malo que exista, la diferencia es natural, sino porque nos reconciliamos con ella en la medida de que la entendemos, la toleramos y convivimos entre nosotros. La paz no tiene nada que ver con el miedo. La paz impuesta por miedo no es verdadera porque el miedo es un sentimiento corruptor. La paz no es solamente la ausencia de la matanza, es sobre todo la presencia de la esperanza. Mi amiga Nelly Cuenca de Ramírez ha dicho que este libro y este acto es un homenaje a las 22 víctimas de la violencia durante las protestas ocurridas en nuestra región el año pasado. Esos compatriotas, esos paisanos, merecen el homenaje de nuestra memoria y merecen también que trabajemos para que nunca más esa violencia y las condiciones que la produjeron se repita. Pero además y sobre todo, yo creo que este acto y este libro son un homenaje a la paz. La paz como ecosistema que hace posible la libertad, la justicia y que hace imposible la violencia y el daño a las personas. El libro Derechos Humanos, Justicia y Paz, distintas miradas desde el Estado Lara, como su nombre lo indica, presenta el criterio
de diversos profesionales que a manos juntas escribimos el libro como un homenaje póstumo a 22 personas que perdieron la vida en el estado Lara durante los hechos ocurridos desde abril hasta agosto en el año 2017 por las protestas pacíficas como exteriorización del descontento de la población frente a la situación que vive el país, una situación de carencia, una situación de inseguridad, una situación de escasez de medicinas, de escasez de alimentos. Y la gente tiene el derecho a protestar pacíficamente. Y es deber de la Fuerza Armada Nacional y de los órganos de seguridad preservar el orden. Pero no por preservar el orden se va a conculcar el derecho a la protesta pacífica. Porque cuando esto ocurre, cuando el gobierno no presenta cauces para que la protesta pacífica sea gestionada, obviamente que el resultado va a ser la violencia. Entonces, en el libro quisimos presentar lo que ocurrió, la tragedia, la muerte, la privación de la libertad, pero también presentamos cómo superar esa situación. Hicimos un estudio sobre la pertinencia de la mediación para atender la conflictividad sin conculcar los derechos de la población ni el deber de los órganos de seguridad de proteger nuestras vidas y de proteger incluso la propia manifestación pacífica. Eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue lo que todos sabemos. El vil asesinato de 22 personas, más de 5.500 personas privadas de libertad en todo el país y en el estado Lara, más de 250 personas privadas de libertad. Ese libro relata también el esfuerzo solidario que tipifica lo que es la convivencia en el estado Lara. Muchos abogados solidariamente, sin cobrar un centavo, atendieron a las víctimas que fueron privadas de su libertad como si se tratara de los clientes que pagaban los mejores honorarios. Todavía estos juicios continúan. Vimos también a médicos lidiar con la muerte como producto de la represión durante las manifestaciones. Médicos que se entregaron, que llevaban medicamentos, que atendían a las víctimas, que atendían a los familiares. Vimos a las iglesias sin distingos de credo. Vimos a la Iglesia Católica de la mano de la Iglesia Evangélica atendiendo a las víctimas y acompañándonos a nosotros como organizaciones de derechos humanos, como mediadores, que allí estuvimos presentes durante incluso los enfrentamientos para contener el conflicto, para dialogar y mediar tanto con la Fuerza Armada como con las personas que protestaban, con la finalidad, con el único objetivo de que cesara la violencia y de que no hubiera un muerto más, de que no hubiera un herido más y que la comunidad pudiera estar segura y tranquila. Eso lo hicimos. Eso es una lección que contamos en el libro, cómo lo hicimos para evitar la muerte y la destrucción. El libro es un canto también a la esperanza, porque muestra caminos para resolver la conflictividad, para encontrarnos, para el diálogo, para el encuentro, para la oración, para la solidaridad, para la ayuda espiritual, para la unión de las iglesias sin discriminación, para la unión de los distintos profesionales que allí trabajamos, para la unión de las distintas organizaciones que sin interés económico alguno allí estuvimos, allí dormimos, allí amanecíamos, tratando de poner lo mejor de nosotros para que realmente no hubiera un muerto más. Esa es la historia que allí contamos y que nosotros les pedimos que lean el libro, porque el conflicto llegó para quedarse, el conflicto nunca termina, el conflicto lo podemos transformar si nosotros sabemos cómo hacerlo, y el libro es un recurso para aprender a hacerlo de manera constructiva. ¿Cómo acercar a los niños y a los jóvenes al concepto de paz? Este es el tema que yo he tratado de desarrollar en el libro, basándome en dos premisas fundamentales. La primera, que ningún valor, ningún principio puede ser prescrito. La prescripción hace que a los niños y a los jóvenes les entre por acá y les salga por acá todo lo que un adulto les quiere imponer. Entonces, es la enseñanza a través de la convicción, ejercicios, estrategias, para que desde la convicción el niño se convenza. Y cuando digo el niño, es quizás a través hasta del juego.
Y la segunda, importantísima, es la formación de la empatía y la alteridad, que no es más que ponerse en los zapatos del otro, aprender a sentirse en el otro, aprender a respetar al otro. Con estos conceptos vamos a tener y compartir reflexiones que nos ayudarán a ser mejores venezolanos. En mi ensayo sobre los roles de mediación en circunstancias particularmente difíciles, se hace énfasis en los procesos de contención para evitar que las partes en conflicto lleguen a una situación verdaderamente difícil o que tenga consecuencias que lamentar desde el punto de vista de las vidas humanas y, por supuesto, desde el punto de vista de las repercusiones de orden jurídico, político, social, económico y sí, también espiritual. En el artículo que está incluido en el libro de mi autoría, reflexiono acerca de las razones por las cuales en el estado Lara, desde el año 2013 y desde unos cuantos años atrás, las manifestaciones públicas de la población son reprimidas de una manera tan letal y hay afectaciones muy severas sobre la población, sobre su calidad de vida, sobre la vida misma de las personas y trato de explicar las razones por las que precisamente en Lara, uno de los estados del país donde más muertes, más torturas, más detenciones hubo en el año 2014 y en el año 2017. Tuve la oportunidad de trabajar un capítulo sobre la Iglesia en relación a los derechos humanos, porque en definitiva la Iglesia estuvo presente en los acontecimientos del 2017 y en esos acontecimientos aprendió de muchísimas comunidades, pero a la hora de plasmarlo en el libro había que justificarlo. Comenzamos con un pensamiento de San Juan de la Cruz que dice así: un solo pensamiento del hombre vale más que el mundo entero y solo Dios es digno de él. Esto es importante porque no es el pensamiento, es la toma de decisiones, es la libertad interna, es la capacidad de decidir lo que se encuentra en juego y que está detrás, por lo tanto, la dignidad del ser humano y por lo tanto también la dignidad de sus derechos. Se quiso plasmar, por lo tanto, la fundamentación de por qué hace la Iglesia en estos asuntos, más allá del hecho de tener que aprender de tantas organizaciones valiosas que participaron y tener que acompañar a comunidades hostigadas de tantas formas y enlutadas por la muerte de estos jóvenes tan valiosos que sin embargo pues ya no están con nosotros, y desde allí también entonces pretender en el libro acompañar lo que es esta causa, este esfuerzo que tenemos que hacer y en definitiva también trazar al final del capítulo algunas sugerencias sobre hacia dónde debemos enrumbarnos como sociedad. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Me siento muy agradecida de participar en este libro denominado Derechos Humanos, Justicia y Paz, distintas miradas desde el Estado Lara, Venezuela. Mil gracias a todas las personas que han hecho posible este libro. Mi sentimiento y solidaridad para todas las familias y personas que han visto cómo sus familiares han luchado por la libertad. El mejor mensaje para ellos es continuar su sueño, construir nuestra nación. Una Venezuela emprendedora, inclusiva y sostenible para restaurar la paz. Ese ha sido mi aporte, ¿no?, a este libro maravilloso, escrito por tanta gente extraordinaria con vivencias impresionantes. De verdad que me siento afortunada de estar allí con todos vosotros. Muchas gracias. Yo lo que quiero transmitir desde mi apartado en este libro es mostrar cómo a pesar de la adversidad podemos levantarnos y construir un país lleno de oportunidades para que niños, para que niñas, para que adultos y ancianos logren salir adelante y estén llenos de esperanza y confianza, porque entre todos podemos lograr
una Venezuela distinta. Un abrazo desde Madrid y deseo que construyamos una Venezuela emprendedora, inclusiva, donde personas de cualquier raza, ideología y creencia trabajemos juntos por el respeto a los derechos humanos y a lograr condiciones para salir adelante a través del emprendimiento. Al participar como coautor del libro sobre derechos humanos, justicia y paz, y la perspectiva que se ha dado desde diferentes voces del Estado Lara, y al escribir sobre el control de la ira y la protesta pacífica, he querido mostrar cómo la ira puede ser una expresión legítima frente a situaciones de injusticia, de violación de nuestros límites personales o de abusos, algo que se conecta muy bien cuando hablamos acerca de protestas y cuando hablamos acerca de control ciudadano, algo que lamentablemente no se dio de la mejor forma en nuestro estado, porque el resultado fueron más de 20 personas muertas, principalmente jóvenes, y muchas detenciones arbitrarias y luego procesos que afectaron tanto a quienes protestaron creyendo que lo hacían desde su derecho, con la convicción de que estaban expresando su descontento como a su familia. Y pues, por cierto, también avanzamos en cuanto al resentimiento. ¿Cómo no caer, no engancharse en esta trampa que hace tanto daño y que hace más daño a quien lo contiene que aquel sobre quien se quiere vertir? Y luego, ¿cómo llegar a la reconciliación? Algo que requiere de un proceso de acercamiento y de construcción de puentes que antes han sido derribados. Así que espero que puedan leer el libro y tomar estas lecciones que de seguro serán muy útiles para reconstruir nuestra nación, algo que debemos asumir prontamente. En este capítulo hemos querido abordar lo que llamamos un triángulo virtuoso de la actuación de las organizaciones de derechos humanos. Habitualmente basamos nuestro trabajo en la acción, sin embargo, este triángulo debe ser completado con la medición y la rendición. Ello implica inscribirnos en una gobernanza internacional que promueve la visibilización de lo que hacemos y también la promoción de sistemas democráticos y sistemas políticos que promuevan el pleno ejercicio de los derechos por parte de los afectados. La Constitución venezolana, ese libro maravilloso que recoge las normas y procedimientos que rigen la convivencia tanto del Estado con el ciudadano como el ciudadano con las instituciones, en el 2017 fue violentada, sustraída, ultrajada. Además de la irreparable pérdida de vidas humanas, la tortura aparece como forma de expresión de esa indignidad en el ejercicio patológico del poder. 3 voces valientes, desde su dolor, narran lo acontecido en sus vidas en esos aciagos días. Esas voces deben ser alertadoras para una sociedad que no debe permitir que se repita más nunca lo acontecido en esa circunstancia y que debe ser vigilante y denunciante del atropello del poder y el atropello de la Constitución. Sus voces hoy llenan el espacio de la denuncia, pero también invitan a la lucha contra el ejercicio inadecuado, injusto e indigno del poder en el atropello de la dignidad humana.
La voz mensurada, cálida, inteligente de César Miguel Rondón en un extraordinario programa que tiene diario en una cadena extranjera, nos presenta una visión y un resumen de lo que fue un hecho vital para el desarrollo de los derechos humanos en Venezuela, como es el resumen del informe que elaboró una comisión especial nombrada por el Consejo Permanente de los Derechos Humanos sobre el caso de Venezuela. Los testimonios, las acciones, las narraciones y las pruebas contundentes de ese informe retuenan y resonan en el universo. Es imposible no tener en cuenta las monstruosidades que se presentan allí como un pequeño punto de un iceberg mayor que sí cotidianamente vivimos los venezolanos. Ese informe tendrá su curso legal y ha tenido su repercusión en la política nacional e internacional. Esperamos que más tarde que nunca la señora de la justicia se haga presente y lleve a los niveles adecuados lo que significa los procesos de convivencia de un país que desesperadamente está buscando salida, y la salida tiene que ser en la convivencia, en la concertación, en el amor y en la justicia. Hola amigas y amigos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Maduro reveló y padrinó. La dama ciega les espera. Los venezolanos lo vivimos. Las organizaciones no gubernamentales lo han denunciado. La prensa lo ha contado en cantidad de artículos. Los medios lo han difundido de todas las maneras posibles, pero ahora quienes lo confirman son los expertos independientes de Naciones Unidas y lo hacen ante el mundo. Aunque sus investigaciones y conclusiones se quieran borrar con un tuit o con las ambiguas palabras del canciller de Maduro, Jorge Arreaza, las conclusiones son irrebatibles. Es un informe que recoge en 443 páginas 223 casos de violaciones a ciudadanos, 48 de ellos investigados exhaustivamente. Recordemos que en la resolución 4225 del 27 de septiembre del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos estableció una misión independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para que investigase: 1. Las ejecuciones extrajudiciales; 2. Las desapariciones forzadas; 3. Las detenciones arbitrarias; y 4. Las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 a fin de asegurar la plena rendición y cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Es una cita textual. La misión lo hizo a través de entrevistas confidenciales, 274 en total, con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios del Estado, abogados, abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional, tanto en persona como a través de conexiones seguras telefónicas o de video. También la comisión usó documentos confidenciales obtenidos de personas y organizaciones, incluidos aquellos expedientes de casos, una solicitud de presentación de información, el análisis de información de dominio público. Las conclusiones más relevantes determinan un patrón de violaciones de derechos humanos en los 4 aspectos estudiados: las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero lo más importante,
realizadas en conocimiento y en algunos casos en complicidad con funcionarios del Estado venezolano, lo que constituyen entonces crímenes de lesa humanidad. Veamos. La misión de determinación observa lo siguiente, cito: las violaciones y crímenes cometidos se aplicaron contra determinados perfiles de personas, en particular opositores y las personas críticas al gobierno. El SEBIN fue relevante en una estructura general para reprimir la disidencia. Continúa el informe. En varias operaciones, los funcionarios del SEBIN desplegaron importantes recursos humanos y materiales para llevar a cabo las detenciones, lo que no podría haberse hecho sin la aprobación previa de los funcionarios de alto nivel. Casi todos los detenidos políticos fueron detenidos en uno de los dos edificios del SEBIN, el Helicoide y Plaza Venezuela. Los superiores habrían escuchado los mismos gritos de personas torturadas que los detenidos describieron escuchar alrededor del Helicoide. Y la misión concluye su informe diciendo: existen motivos razonables para creer que el presidente Nicolás Maduro tenía conocimiento de violaciones y crímenes, incluyendo actos de tortura documentados en este informe y realizados en el SEBIN desde el año 2014. Fin de la cita. Más adelante, la misión hace sus observaciones ahora sobre la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Cito: es una institución altamente centralizada que responde directamente al presidente Nicolás Maduro. Toda la información de inteligencia recogida en todo el país se envía a la sede de la DGCIM en Caracas. Funcionarios de nivel medio y alto participaron en actos de tortura, ordenando, instruyendo y participando en esos actos el director de las operaciones de la DGCIM, coronel Franco Quintero, quien llegó incluso a filmar los actos de tortura. Concluye la misión que el presidente Maduro y sus ministros del Interior y de Defensa, a saber, generales Néstor Reverol y Vladimir Padrino, tenían conocimiento de las violaciones cometidas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En varios casos existe información fidedigna de que Maduro participó directamente ordenando o instigando determinados actos delictivos. Lo que estoy leyendo es una cita textual del informe. Informe que concluye, y vuelvo a las comillas, a lo siguiente: las altas autoridades de la DGCIM tenían conocimiento y contribuyeron a la comisión de los actos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y de tortura, incluida la violación y otros actos de violencia sexual cometidos en la DGCIM desde 2014. Fin de la cita. En cuanto al Poder Judicial, tan sumiso a la voluntad del señor Maduro, la misión observa lo siguiente. Cito: los fiscales y jueces han tenido un papel directo en los casos de detenciones arbitrarias. Fiscales han presentado pruebas insuficientes o pruebas fabricadas. Los jueces han permitido que continúen los enjuiciamientos. El Poder Judicial no ha actuado como un control de los demás agentes del Estado, perpetuando la impunidad por los crímenes cometidos. La mayoría de las violaciones y crímenes no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos o condenas. Fin de la cita. Y sobre las OLP, Operaciones de Liberación del Pueblo, la misión observa que existe, cito, una clara estructura de mando en la que el presidente Maduro ordenaba las operaciones y el ministro del Interior se encargaba de su implementación táctica, por lo que concluye que las víctimas se seleccionaron utilizando en ocasiones inteligencia e importantes recursos policiales. Quienes ejecutaron los elementos materiales de los crímenes actuaron en grupo. Los patrones identificados sugieren una división funcional de tareas. Fin de la cita. La misión de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los mandos militares y los superiores políticos sabían que se estaban produciendo asesinatos
y detenciones durante las OLP y sabían o aceptaban la alta probabilidad de que se produjeran estos actos fuera del marco de la ley. Es otra cita textual. De esta forma, la misión concluye que, y vuelvo a citar, el presidente Maduro, el ministro del Interior General Reverón, el ministro de la Defensa General Padrino López, contribuyeron a la comisión de las violaciones y los crímenes ocurridos durante las OLP entre julio de 2015 y julio de 2017. Fin de la cita. En relación con la actitud, la actuación de las FAES y la CICPC, la misión observa que se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales. Leo. No actuaron solos, sino como parte de brigadas o escuadrones. Existe una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales, incluso si no resisten la detención. Los directores regionales de las FAES pedían estadísticas de muertos como procedimiento semanal o mensual. Los jefes de brigadas eran responsables de recopilar estas estadísticas. Decían: hoy quiero un muerto. Cada brigada tiene que tener un muerto. Esto es una cita textual. Según el informe, 2 exoficiales de las FAES, entrevistados por separado, dijeron que si las brigadas no mataban el número requerido de presuntos delincuentes, procedían entonces a matar inocentes. Fin de la cita. La misión entonces concluye que, vuelvo a citar, el presidente y el ministro del Interior tenían conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto de las operaciones de seguridad y contribuyeron a su comisión. La indignación y la tristeza recorren el cuerpo de cualquiera que lea las 443 páginas del informe. Las voces de las víctimas o sus familiares que narran y contestan detalles de sus casos se arriesgan, y mucho tras lo vivido es lo único que les queda: levantar sus voces para exigir justicia. Es verdaderamente asqueante confirmar que tanto Nicolás Maduro como sus generales en el Interior y Defensa tenían conocimientos de los crímenes, como dice textualmente el informe. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos. Esa es una cita textual. Con este argumento final, y en contraste con los compromisos de preservación y protección de derechos humanos suscritos por Venezuela en diferentes organizaciones internacionales y en su propia constitución, se tipifica por primera vez en América Latina el delito de lesa humanidad. En pocas palabras, los culpables señalados en el informe de la misión, los ciudadanos Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverón, entre otros, pueden ser acusados y juzgados internacionalmente, como ya una vez lo fue Augusto Pinochet. Como dice el escritor venezolano Alberto Barrera Tisca en su columna en The New York Times, es necesario respetar las palabras. Este nuevo informe de Naciones Unidas tiene 275.901. Cada una de ellas representa una herida, tiene un rostro, su propia historia. Tal vez ahora su gobierno, el suyo Maduro, entienda que por detrás de esa pequeña palabra también están las víctimas, hablando, buscando, pidiendo justicia contra sus crímenes, Maduro, de lesa humanidad. Y no lo dude, usted y los suyos pagarán. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Más allá de lo que ha presentado esta comisión especial de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué podemos esperar los venezolanos? Si desde el exterior alguien se ha ocupado muy de cerca, no ha perdido la lupa en ningún momento de lo que pasa
en nuestro país en esa materia ha sido José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Vamos entonces hasta la ciudad de Washington para conocer sus pareceres al respecto. José Miguel, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Al contrario, un placer estar contigo, César Miguel. ¿Qué significa este informe tan detallado, tan minucioso, 400 y tantas páginas, 200 y tantos casos, entrevistas, datos, fechas, nombres? ¿Qué significa? Mira, César, es desde luego lo más fuerte que ha producido Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. No hay nada realmente que se le compare. ¿Y por qué es tan fuerte? Primero porque concluye que estamos ante crímenes de lesa humanidad. Esa ha sido una gran interrogante. Se han registrado, se han documentado con el paso del tiempo, tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la alta comisionada Michelle Bachelet, cientos, miles de violaciones, detenciones arbitrarias, ejecuciones, desapariciones, torturas. Todo eso está debidamente documentado. Pero la pregunta que estaba sobre la mesa era si estas violaciones respondían o no a un patrón de conducta, si estas eran sistemáticas, si había o no sistematicidad, lo cual significa si había una especie de plan concebido al más alto nivel por parte de la autoridad hoy día en Venezuela para cometer estas violaciones de una manera además amplia, digamos en términos numerosos, no son simplemente un par de casos. Si las violaciones correspondían a crímenes aislados o obedecían a una especie de política oficial. Y la conclusión del informe es que efectivamente estamos nada menos que ante crímenes de lesa humanidad, que, como sabemos, son la categoría más grave, más seria de violaciones a los derechos básicos. Pero yo te diría que hay un segundo elemento que es probablemente lo más importante que contiene el informe, y es el que concluye que esta represión sistemática que se realiza a lo largo y ancho del país por parte de las agencias de seguridad y algunos civiles delincuentes que actúan con la connivencia, con la protección, complicidad de las fuerzas de seguridad, de inteligencia y otras agencias del Estado, aparentemente, de acuerdo a la conclusión a la que llega este informe, según ellos, estas violaciones eran del conocimiento y estaban autorizadas al más alto nivel, y con nombre y apellido mencionan nada menos que a Maduro, a Diosdado Cabello, al ministro de Defensa, al ministro de Interior y a los jerarcas de los aparatos de seguridad e inteligencia. Allí está el corazón, yo diría, allí está el meollo, el punto central, la gran contribución que hacen estos expertos independientes para la causa de los derechos humanos en Venezuela. José Miguel, cuando uno lee el informe, no deja de estremecerse. No es literatura, estamos hablando de hechos reales, de personas reales que existen o existieron. Cuando un jefe del FAES sale y le dice a sus subalternos, cada brigada debe traer tantos muertos por una jornada específica. Cuando se invade una casa en una OLP y mandan a salir a los familiares para proceder al disparo. Cuando las violaciones son la orden del día de detenciones, uno habla de una crueldad extrema. Y el detalle está en que no estamos hablando de un individuo pervertido, morboso, vaya usted a saber, con traumas psicológicos. Es que ese individuo está actuando con la anuencia y quizá bajo órdenes directas del propio Nicolás Maduro. En tu experiencia como defensor de derechos humanos, ¿qué representa esto? Cuando el autor intelectual y el material forman una misma línea en la perversión, en el crimen,
¿Qué significa esto, José Miguel? Mira, eso también lo aborda el informe. El informe es una notificación en la práctica judicial a Maduro, que él no podrá jamás sostener que estos hechos se produjeron a sus espaldas, que él no tuvo mayores detalles, que no estaba informado ni enterado, y que estos son, en consecuencia, hechos aislados. Acá lo que el informe demuestra no es una presunción ni una responsabilidad por omisión. Lo que demuestra el informe es que, de acuerdo a los testimonios y a la evidencia acumulada y al patrón de conducta a lo largo y ancho del país durante estos últimos años que ha gobernado el señor Maduro, las violaciones esas obedecen a un plan oficial que cuenta con la aprobación al más alto nivel. Ahora, eso es lo que te distingue en esencia una democracia de una dictadura, porque en democracia también se violan los derechos humanos, César Miguel. En toda América Latina se violan los derechos humanos, pero es difícil sostener que esas violaciones en democracia, que ocurren por ejemplo con las policías, brutalidad policial, lo hemos visto en los Estados Unidos, o los problemas carcelarios, o las denuncias sobre discriminación que se dan y se siguen dando en todas partes del mundo. La diferencia está que cuando estamos frente a una dictadura con una estructura piramidal, usualmente esas violaciones a los derechos humanos son el resultado de una política de Estado, de una política oficial, que cuenta con la autorización, el impulso, la aprobación y yo diría además el encubrimiento de las máximas autoridades, incluyendo, en el caso de Venezuela, el Poder Judicial. Ahí hay una cápita muy interesante, porque en muchas de los países de América Latina que han sufrido dictaduras, el Poder Judicial se ha caracterizado por su cobardía. Un Poder Judicial que no se ha atrevido a desafiar a la dictadura. Acá, en cambio, la describen no solo como cobarde, sino como una especie de un brazo institucional que actúa como un cómplice activo dirigido a encubrir los abusos, las violaciones, y al mismo tiempo perseguir a los enemigos, a los que el gobierno percibe como sus enemigos. Y ha seguido la pista, como decía al comienzo, desde hace muchos años al régimen chavista. Ha sido incluso de alguna forma una especie de víctima. Todavía recuerdo tu última estancia en el país. José Miguel, el régimen acusa un golpe. Me gustaría saber cuál es la verdadera dimensión de ese golpe, porque hasta el momento en que estamos conversando tú y yo, la única reacción ha venido oficialmente por parte de el canciller Jorge Arriaza, acompañado en rueda de prensa de este personaje tan contradictorio como lo es Tarek William Saab, quien se caracterizó hace muchos años por ser, curiosamente, defensor de derechos humanos y ahora es el fiscal general de la República. Me gustaría tu opinión sobre esta singular reacción de parte de un régimen que se ha caracterizado por ser muy locuaz, muy estridente, empezando por el propio Nicolás Maduro. Mira, César Miguel, las reacciones del gobierno a mí me tienen sin cuidado. Arriaza es un empleado de Maduro. Su misión, su tarea es tratar de ofrecerle una protección al régimen con todo tipo de excusas, pretextos, mentiras, y haciendo obviamente un esfuerzo que resulta de una enorme dificultad, como minimizar el impacto del informe. Yo creo que el informe tiene, tú me preguntabas qué impacto real tiene, dos, esencialmente. Uno en el ámbito jurídico, por lo que concierne a la Corte Penal Internacional, que como sabemos tiene una investigación preliminar abierta ya durante 2 años. Este informe es un informe esencialmente de derecho penal internacional, porque está dirigido a examinar en qué consisten las peores violaciones a derechos humanos que se cometen en Venezuela. No es un informe genérico, tú te das cuenta, por ejemplo, que ahí no se tratan temas como libertad de expresión, que también es un tema de derechos humanos, u otros temas, digamos,
derechos políticos, el derecho a elegir libremente a tus representantes. Esto está dirigido única y exclusivamente a examinar en qué consisten las desapariciones, ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas, ¿no? Que es, digamos, lo medular. Y si esas califican o no como crímenes de lesa humanidad. Ahora, desde el punto de vista político, creo que el informe deja a Maduro más aislado, más debilitado de lo que estaba y más desprestigiado. Este informe tiene, sin duda alguna, un impacto político tanto al interior de Venezuela como a nivel internacional. José Miguel, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Al contrario, un placer estar contigo nuevamente.